Hola, ¿me oyes? Sí, sí, sí me oyes. ¿Me puedes oír? Te pregunto si me oyes. Hola, ¿estás aquí? ¿Me oyes? Te has quedado de piedra, ¿verdad? Sí, sí, te estoy hablando. Y no hay nadie a tu alrededor. Increíble, ¿no es cierto? Y no es una alucinación. Quédate quieto y escucha. Suena fuerte y claro. No viene de muy lejos. Está aquí mismo, a tu lado. Y no hay nadie. Puedes ir a comprobar si todo el mundo me escucha en las otras habitaciones. Anda, ve, míralo. Ve, hombre, ve. No te quedes así de quieto. Con tranquilidad. Como puedes ver, todo el mundo hace sus cosas sin enterarse de nada. Parece que solo tú puedes oírme, chico. Pregúntale a alguien si también me escucha. Pero antes, quiero hacerte notar que un tío que oye voces no duran las películas 5 minutos sin que lo metan en el electroshock. Demasiado fuerte para que te crean, ¿no? ¿En qué lío te ibas a meter? ¿Que quién soy? Uy, amigo, ¿que quién soy? De momento, digamos que solo soy alguien que pasaba por aquí. Que cómo puedes oírme tú en concreto y los otros no. Parece milagro, ¿verdad? Piensa un poco, hombre. ¿No has oído nunca hablar del escáner? No te pongas nervioso. Sobre todo, tranquilízate. ¿Cómo crees que cayó en su día el KGB y la URSS? Solo te diré que actualmente vamos por libre por diferentes lugares del mundo. La mayoría estamos ahora a sueldo de intereses privados que dicen que quieren mantener el mundo controlado. Un poco caótico el tema. Tranquilo, hombre, relájate. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Te preguntarás. Llevo 3 meses observándote y pinchando tu ordenador, tu teléfono, tu correo electrónico. También siguiéndote, claro. Sí, tío, te controlan. Normalmente estoy en el extranjero. No puedo decirte nada más. Me oyes por una frecuencia especial de ultrasonidos. Tengo un micrófono aquí en el maletín de todos los usos que siempre llevo encima. Un maletín con un alcance aproximado de medio kilómetro y responsable de los cambios vertiginosos que han pasado en el mundo en las 2 últimas décadas. Verás, cada persona tiene una frecuencia en el límite donde lo audible se transforma
susurrarles cosas sin que se den cuenta. Así los manipulas o los eliminas. Todo en secreto. Me das un poco de pena, tío. Entre tú y yo, llevo 3 meses observándote y no he visto nada de sospechoso que pueda afectar a mis jefes. No sé por qué tienen intereses de tan arriba en un tonto como tú. Podría ser una equivocación, un baile de apellidos, una confusión en alguna parte. Se supone que solo tenía que ocuparme de lo corriente. Entrar, estar unas semanas averiguándolo todo sobre tu vida, hasta el más mínimo detalle, y después desaparecer sin dejar rastro. Me presentaré. Tengo el apodo de la voz Atila dentro del gremio. Los motivos pueden parecer obvios, pero mis resultados son siempre de primera, y muchos sobreviven. Otra manía que tenemos que sacarte es esa de meter la cabeza en los congeladores del supermercado. Ya sé que el frío y el campo magnético de los motores debilitan mi señal y dejas de oírme. Pero no puedes pasarte la mañana haciendo eso. El vigilante ya se ha fijado en ti y te sacará a la calle por loco. Ya sé que te horrorizo. No hace falta que lo jures. Lo noto cada momento. Me hace sentir como un monstruo. En algunos casos me hago pasar por un pariente fallecido, o un amigo lejano, o un ser extraterrestre. Cualquier personaje es válido para sacárselo todo a quien me haya tocado en ese momento. Te recuerdo que nunca has de aceptar ir al médico. Repíteles a todos que no irás al psiquiatra o al psicólogo por ninguna razón. Llaman a la habitación. Es la policía y un médico y todos los de casa. Mejor que te niegues a acompañarles. Pon muy buenas palabras que hagan servir. Ya sabes que es una lobotomía. No te librarás. El psiquiatra de guardia dirá que te vas a quedar unos días con ellos. No me preguntes con qué derecho te retiene. Te contestará que con autorización del juez, pero pide un abogado igualmente. De momento, a pasear, una vez encerrado. Baldosa sí, baldosa no. Llega hasta el fondo y da media vuelta. Seguramente te traerán 2 píldoras, una amarilla y la otra blanca. ¿Cuál de ellas te dejará el cerebro frito? ¿Quieres resistirte y que te obliguen a tomártela? Este aparato tiene una metodología paralela a una paranoia en toda regla. Nadie notará nunca la diferencia. Ahí está la genialidad y la manera como cayó el muro de Berlín, una reliquia de la Guerra Fría.
si tomas la medicina, no podremos continuar juntos. Te diré la razón de mi presencia aquí. ¿Recuerdas que escribiste una carta al director en un periódico importante hace un año? Hablabas de política. Pues lo que decías no le gusta a un alto cargo que tiene contactos con la gente que me paga. Me dieron instrucciones para que te investigara, pero no he encontrado nada de esos